El tema de la sexualidad es un tema muy controversial, más aún hoy, en el siglo XXI que vivimos nosotros, que a veces a diario nos topamos con ese tema de alguna manera. Mira, recién, por ejemplo, eso creo que del 28 de septiembre, ¿verdad? El día de buscar la despenalización del aborto, ¿no? Eso es un tema sexual, incluso lo llaman salud sexual, ¿no? Donde uno se pregunta, ¿y de qué salud tiene eso, no? De que un ser vivo es siendo asesinado y ejecutado, y el más inocente todavía, ¿verdad? Entonces, es un tema muy controversial que debemos reconocerlo de esta manera, y es un tema, por lo menos para el mundo, y cuando realmente empezamos a verlo en la palabra, es un tema bastante chocante, ¿no? Especialmente si empezamos a averiguar en la palabra todo lo que declara la palabra de Dios, que es una sexualidad fuera de las normas de Dios. Si nos damos cuenta, es bastante chocante, a veces incluso dentro de la iglesia. Muchas veces la iglesia ha sido acusada de que habla muy poco de la sexualidad. Bueno, aquí vamos a hablar entonces de ese tema. Si se habla muy poco, perdón entonces si no se ha tocado demasiado el tema, pero aunque yo estoy consciente que siempre hablamos de ese tema, en Sucre también siempre hemos dado seminarios a la juventud dentro de los ámbitos de la iglesia, de cómo se dice en Bolivia, ¿no? A los jóvenes les hemos hablado a calzón quitado, como se dice, ¿no? Entonces siempre hemos buscado y dar instrucción de la palabra del Señor a la iglesia, ¿no? Ahora, de que no lo hacemos ahí en la calle, sino en la iglesia, los que tienen interés, siempre lo hemos hecho así. Pero creo que también de alguna manera tienen razón algunos cuando dicen no tocan ese tema. Por ahí en algunas iglesias realmente no quieren tocar mucho ese tema, pero eso ya será responsable de cada uno. Pero según la palabra de Dios es un tema, yo diría así, dominante en las Escrituras. La sexualidad humana es un tema dominante. Ya comienza en las primeras páginas de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, ya habla de la sexualidad humana, ¿no? Y va por toda la palabra de Dios. Incluso tenemos un hermoso libro en la Biblia que exalta y honra y embellece la sexualidad humana entre esposo y esposa. Estoy hablando del libro de Cantar de Cantares, ¿no? Que muchas veces solamente se habla, no, ese es Jesús y la iglesia, los judíos ya comenzaron con eso, no, ese es el pueblo de Israel con Dios y todo. Un ratito. En principio, en primer lugar, habla de la belleza de la sexualidad entre marido y mujer, ¿no? Entonces, no vamos a leer ahora todo el libro, pero si ustedes desean, voy a ver bajo ese punto de vista, bajo esta explicación, el libro de Cantar de Cantares, háganlo. Creo que va a ser mucho bien entender el libro de esta manera. Entonces, también necesitamos observar que el mundo, cuando empezamos a enseñar, si podemos llamarlo la ética sexual bíblica o la ética sexual divina, el mundo no lo acepta. Más en el día de hoy no lo acepta, ¿no? Incluso ya nos quieren hacer juicios. Incluso quieren fastidiarnos y prohibirnos qué debemos hablar y qué no debemos hablar. Esa prédica yo lo voy a subir a YouTube. Y no sé si alguien lo va a banear. Si alguien lo va a poner, digamos, aquí están hablando, ¿cómo lo llaman esto? En contra, ¿no? De personas, que es discriminatorio, qué sé yo, digamos, ¿no? Ni modo, entonces vamos a tener que ver de otra forma cómo dar la predicación a otras personas, ¿no? Entonces el mundo lo siente chocado esto, ¿no? O sea, se choca con la ética sexual bíblica divina, lo que la palabra de Dios nos enseña. El mundo, por tanto, quiere reinterpretar el texto sagrado. ¿A qué me refiero? El mundo
para justificar algún pecado sexual, quiere reinterpretar. El mundo nos quiere enseñar cómo debemos entender la Biblia. El mundo que no cree ni en Dios, ni se sujeta al señorío de Cristo, nos quiere enseñar, mira, aquí habla de este, y de este, y de este, y de este. Por ejemplo, ¿no? Para justificar el amor sexual entre dos hombres, ¿no? ¿Cuántas veces proponen David y Jonatán, ¿no? Entonces, durante 3,000 años, nadie se le llegó nunca a esa idea de que David y Jonatán hubieran tenido alguna intimidad sexual. Hoy día, en el siglo XXI, proponen, ellos se amaban sexualmente. Eso es lo que me refiero, reinterpretar. El mundo reinterpreta las Sagradas Escrituras y nos quiere enseñar nosotros, al pueblo de Dios, que la palabra de Dios es algo entregado por Dios a nosotros, para que nosotros podamos aprender de esta escritura, de esta instrucción de Dios. Y el mundo nos quiere decir lo que debemos creer, lo que debemos pensar acerca de la palabra de Dios. Nos quiere enseñar, reinterpretar la palabra, que Jesús también era homosexual, por eso solamente tenía discípulos varones. El mundo nos quiere enseñar que Jesús estaba casado con María Magdalena. El mundo nos quiere enseñar que María estaba embarazada por tener relaciones sexuales fornicarias con un soldado romano. Eso es el mundo. El mundo reinterpreta el texto sagrado para justificar sus pecados, lo que justamente las Sagradas Escrituras declaran como pecado. Necesitamos tomar algunas decisiones, queridos, como iglesia y como cristianos. El mundo no nos va a enseñar cómo leer la Biblia. Nosotros vamos a enseñar al mundo cómo leer e entender la Biblia. El mundo no nos va a enseñar cómo es Dios. Nosotros predicamos a Dios. Nosotros llamamos al mundo reconciliados con Dios. El mundo no nos va a enseñar qué es ser un cristiano. Nosotros vamos a enseñar al mundo que es un discípulo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿y cuál es el afán? Claro, el afán es del mundo de reinterpretar, y hay iglesias que han caído en eso, ¿no? Lo reinterpretan también. Hasta hay unas Biblias, ¿no? Con una nueva sexualidad, ¿no? Entonces lo reinterpretan y lo explican y qué sé yo. ¿Y cuál es el afán? Claro, el afán es poder vivir todo lo que la palabra declara como pecados, para que el mundo lo pueda vivir tranquilamente, para que su conciencia ya en tinieblas pueda estar tranquila nomás. Por eso quieren reinterpretar el texto. Por eso quieren enseñarnos cómo tomar en cuenta, porque ellos quieren liberarse. El mundo quiere liberarse de ese alto nivel de ética de la sexualidad bíblica. Entonces, la sexualidad y su vivencia es la prueba más inequívoca de un mundo depravado y entregado al pecado. La sexualidad y cómo lo vive el ser humano es la prueba más inequívoca de un mundo depravado y entregado al pecado. Es decir, la vida de la sexualidad, la vivencia de la sexualidad, la práctica de la sexualidad va a demostrar directamente si estamos frente a un mundo pecaminoso y depravado, o a un mundo que realmente está nomás aceptable para Dios. Entonces, si borramos las listas de pecados en la Biblia, lo primero que se va a tener que borrar son los pecados sexuales. ¿Por qué? Fíjense, en el Nuevo Testamento tenemos varias listas de pecados, que podemos llamarlo.
Lista de pecados, es decir, donde los apóstoles escribieron todo lo que los que practican tales cosas no entran, no heredan en los reinos de Dios, que no son aceptables delante de Dios, que no agrada, que no honra a Dios. Así la palabra de Dios tiene varias listas de pecados. ¿A qué me refiero? En el libro de Gálatas tenemos listas de pecados. En 1 Corintios, en 1 Corintios tenemos 2 listas de pecados. En 2 Corintios tenemos listas de pecados. En 1 Timoteo, en Romanos, en Efesios, en Colosenses, en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo, el Señor Jesús mismo enseñó la lista de pecados de lo que el hombre vive y lo que el hombre está inundado en su pecado. Y todas estas listas son dominadas y encabezadas por pecados sexuales. Lo repito, todas las listas de pecados. No viene primero los ladrones, no viene primero los que insultan, no viene primero no sé qué cosas hay, sino los pecados sexuales dominan y encabezan las listas de pecados en la palabra de Dios. Eso nos tiene que llamar atención, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo, tal como lo que acabo de decir en el capítulo 1 de Romanos, es la señal clara y evidente que vivimos en un mundo de pecado, un mundo caído, una creación caída, que el mundo vive en pecado. Luego lo exalta diciendo en el capítulo 3 toda la pecaminosidad, ¿verdad? De que ningún ser humano está liberado del pecado ante Dios. Pero en el capítulo 1, el apóstol Pablo le sirve decir a nosotros y a cada uno que justamente los pecados sexuales son la evidencia más clara que vivimos en un mundo depravado, que la humanidad está caído en pecado. Es la evidencia más clara para el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 lo pueden leer. Entonces, la vida sexual del ser humano es como un semáforo e indicador de cómo está el mundo. ¿Por qué? Claro, porque ¿quién ha creado la sexualidad? Si empezamos ya a observar desde el Génesis capítulo 1, pues Dios ha creado la sexualidad. Y con propósitos y alineamientos y enmarcado bien claramente. Y el mundo justamente de ese marco se ha salido totalmente y sirve para la palabra de Dios diciendo, esa es la señal más clara. Es un semáforo bien en rojo. Que el mundo ha caído en pecado. Dios como árbitro del universo, por el pecado, por los pecados sexuales de la humanidad, Dios ha dado al mundo la tarjeta roja. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué función en un mundo así, caído en pecado y depravado? ¿Qué función creen ustedes tiene ahora el pueblo de Dios en medio de un mundo así? El apóstol Pedro decía, un mundo perverso, generación perversa. ¿Qué función tiene el pueblo de Dios, la iglesia, en una generación, en un mundo perverso? Jesús decía con toda claridad, vosotros sois, ¿qué? La sal y la luz del mundo. Si los pecados sexuales, si la práctica sexual es la evidencia más clara de un mundo caído, ¿dónde debe la iglesia luchar con mucha fuerza? Justamente en este ámbito. Para marcar la diferencia, para demostrar que el reino de Dios tiene otras normas de cómo vivir la sexualidad. El pueblo de Dios tampoco niega la sexualidad.
Eso también ha ocurrido, se ha ocupado más que todo de la religiosidad, negando la sexualidad. Eso tampoco es del reino de Dios. Debemos aprender y entender qué es la sexualidad y para qué Dios la ha creado y cuál es la idea. Vayamos ahora sí a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. ¿A nombre de quién? En el Señor Jesús. Porque algunos ahí dicen, no, el Señor Jesús muy poco enseña al respecto. Aquí Pablo sabía muy claramente lo que el Señor Jesús decía y lo que Él instruía a sus discípulos y para la iglesia. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros, dile a que está a tu lado, cómo conducir tu vida y agradar a Dios, dile a que está a tu lado, cómo agradar a Dios. Ya lo han aprendido, dice Pablo. Pero ¿qué deben hacer? Y así abundéis más y más. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. ¿Por parte de quién? Por el Señor Jesús. Ya saben ustedes las instrucciones que recibimos del Señor Jesucristo y les damos a ustedes esas instrucciones. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. ¿Y cuál es la primaria y más importante santificación del pueblo de Dios? En el área sexual. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, por tanto, que os apartéis, ¿de qué? De porneia. Es la palabra griega, de porneia. Ya suena, ¿no? La palabra porneia ya suena, ¿no? ¿A dónde apunta? Que os apartéis de fornicación. Fornicación es todo el pecado sexual que es desviado del propósito original de la sexualidad creado por Dios. Todo lo que sale de ese margen de lo que Dios ha creado la sexualidad, todo lo que sale fuera, la palabra de Dios lo llama fornicación. Sea mucho, sea poco, fuera es fornicación. Es tarjeta roja. Que os apartéis de fornicación. Verso 4. ¿Y de qué manera? ¿Cuál será la señal más clara de que uno no quiere ya vivir en pecados sexuales, que uno quiere vivir en santificación? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La sexualidad en el matrimonio es santificado y es honrado. Toda sexualidad vivida fuera de esto no agrada a Dios y se llama fornicación. Sea mucho o poco, se llama fornicación. Verso 5, hasta aquí. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles. ¿Y por qué viven una sexualidad desordenada? Viven en pasiones. Concupiscencia quiere decir pasiones desordenadas, pasiones carnales. ¿Y por qué lo viven los gentiles? Pues no conocen a Dios. Pues no conocen a Dios. Y el apóstol Pablo, muéstrame nuevamente el verso 2, señala con toda claridad, así lo ha enseñado el Señor Jesucristo. Algunos dicen, no, Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
No es algo que nosotros sentimos, nos hemos inventado y vemos el mundo tan malo, sino claramente es la enseñanza de Cristo. Dejar todo pecado sexual y vivir la plenitud de la vida sexual en Él. ¿Dónde? En el matrimonio. Génesis capítulo 1, verso 27. Cuando Jesús habla del matrimonio, del matrimonio, Él nos invita a hacer un recorrido. Nos invita el Señor Jesucristo a observar desde el momento que Dios ha creado todo. Y ahí queremos ir nosotros porque eso nos indica el Señor Jesucristo. Hasta ahí debemos llegar, hasta ahí debemos retroceder. No es que ahora vivimos en un mundo caído, justamente pero nosotros ya somos pueblo de Dios, nosotros debemos volver a lo que Dios ha creado. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? Nos dice esas palabras de cómo Dios ha creado todo y cómo creó Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Aquí dice varón y hembra, los creó. Voy a traducirlo para nosotros, un poco más claro, tal como el texto hebreo lo expresa. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Esos son los términos exactos en el texto hebreo. Verso 28. Y como son así creados macho y hembra, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí viene la bendición. ¿Por qué Dios los ha creado macho y hembra a los hombres? Porque de esta manera ellos puedan fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Por eso Dios nos ha creado como seres sexuales. Y nos ha creado dos diferentes seres humanos. ¿Cuántos? Dos diferentes seres humanos Dios ha creado, macho y hembra. Seré más claro todavía. Aquí estamos mayores y voy a decir algunas cosas. Cuán clara es la palabra de Dios al expresar lo que nosotros ponemos aquí, varón y hembra, o varón, hombre y mujer, ¿no? La palabra de Dios es muy enfática y muy descriptiva y muy clara de cómo Dios ha creado a la humanidad en dos sexos. No aceptamos, no hablamos de género. En la gramática hablamos de género. En el ser humano, un ser biológico y sexual, hablamos de sexo. Y si no me crees todavía, en tu carnet de identidad o por lo menos en tu certificado de nacimiento dice con qué sexo nace cada ser. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que interesa, porque eso es lo que Dios enseña en su palabra. Rechazamos eso de género, porque género es en lo gramatical. Y ahí no importa, el sol, gramaticalmente, ¿qué es su género? Masculino. Pero el sol es realmente macho. No tiene nada que ver. Es más, en alemán, ¿cómo es sol? Die Sonne. Y es género femenino. O sea, en español es macho el sol. ¿Ah? Y en alemán, la sol es macha. ¿Cómo es eso? ¿Se dan cuenta? O sea, el sol no sabe lo que es. En español se cree hombre y en alemán se cree mujer.
¿Tiene problemas de identidad? Estamos hablando de género gramatical que es propio de cada idioma y lenguaje escrito. No tiene nada que ver con la realidad. Pero si hablamos de hombre y mujer, si hablamos del ser humano, es necesario porque no somos unos entes abstractos. Somos seres biológicos y somos creación de Dios. Y Dios ha creado dos seres humanos. Y cuán clara es la palabra. Por eso la palabra hebrea para macho es la palabra zakar. ¿Y qué significa esta palabra zakar? Significa macho. Pero el hebreo es muy descriptivo. Es muy interesante. El hebreo no da mucha vuelta. Es muy descriptivo. Zakar en hebreo significa sexo visible y notable. Sexo visible y notable. Los que les gustan los perros me van a entender, los que crían perros, ¿no? Entonces, para saber si un perro es macho o hembra, ¿qué hacemos? A ver, levanta la pata. ¿Sí o no? Y si vemos ahí colgando algo, sabemos si un sexo muy notable, muy visible, es macho. Esa es la palabra zakar, macho. La palabra hembra es la palabra hebrea. Estoy hablando de la palabra que utiliza Génesis 1:27. No estoy aquí inventando cosas. Sino la palabra hembra en hebreo es la palabra nekevá. Que en hebreo, en castellano significa hembra. Y viene de la palabra nakap. Nakap. Y nakap significa... Agárrense, ¿no? Lo que significa, van a disculpar, yo no me estoy... así es la descripción, no se enojan conmigo, ¿no? Es el sexo atravesado. Es el sexo atravesado, ¿no? Yo creo que todos somos mayores, sabemos lo que es el sexo masculino, lo que es el sexo femenino, sabemos, ¿verdad? No necesito describirlo, de que los hombres, como reconocemos a los hombres cuando ha nacido un hombrecito que tiene ahí abajo un pene, ¿sí o no? Y una mujer cuando ha nacido, vemos una vulva por afuera, pero sabemos por dentro tiene una vagina, ¿verdad? Entonces... el varón es el sexo notable porque es lo más visible, está ahí, ¿cómo se llama? Visible, expuesto, es la palabra, expuesto, ¿no? Y el sexo de la mujer es un sexo de vagina que va hacia adentro. Bueno, así lo describe la palabra, de una manera tan clara, ¿me explico? De una manera como si Dios nos explica, oye, a ver, para que no se confundan, hay un sexo visible y hay un sexo que está ahí adentro. Listo. Ese es macho y hembra, hombre y mujer. Es más, Génesis capítulo 1 nos habla de ese tema y del sexo de una manera muy directa de decir hombre y mujer, lo llama macho y hembra, una forma muy directa. Podemos llamar Génesis capítulo 1 del capítulo de la reproducción y de poblacionar. Voy a inventar esta palabra, sé que no existe, ¿no? Es el capítulo poblacional, ¿no? O sea, donde realmente Dios muestra lo que hemos visto en el capítulo 20, en el versículo 28, muéstranos por favor, donde Dios dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es el capítulo para reproducir y para multiplicar y para poblacionar, para llenar.
Y de hecho lo observamos en los días anteriores, cómo Dios ha creado primero y cómo está la tierra vacía y Dios empieza a ordenar y empieza a llenar. Eso es fructificar y eso es multiplicar. El capítulo 1 es de esta manera, una forma muy clara, muy explícita. Así funciona el universo. Y Dios, sin embargo, no creó a los hombres como animales. No debemos caer otro error que el mundo nos quiere enseñar y quiere reinterpretar la palabra. Nos quiere hacer creer que el ser humano es otro animal más. ¿Han escuchado eso? Y existe la psicología comparativa, donde tú y yo somos comparados con perros, con gatos, con delfines, con ballenas. Cuando la palabra de Dios nos hace una clara diferenciación, lo que son los animales y lo que es la humanidad. Solo la humanidad ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, por eso Dios ha permitido que exista un capítulo 2 en el libro de Génesis. Porque el capítulo 2 nos habla, es un capítulo, no vamos a leer todo ahora, pero ustedes pueden hacerlo en su casa. El capítulo 2 de Génesis nos habla del vínculo de un pacto matrimonial y proteccional. Disculpen, otra palabra inventada por mí. Un pacto matrimonial y proteccional. Es decir, no son animales. No están ahí disparándose por un lado y por otro lado. A los hombres y mujeres los voy a poner un marco de cómo deben funcionar en su sexualidad, de cómo deben multiplicarse y llenar la tierra. Les voy a poner un marco, unas normas de cómo deben vivirlo. Porque de otra manera, el Cantar de Cantares, como ya les he hablado, no vamos a leer todo ahora, pero el Cantar de Cantares habla que si la sexualidad es despertado demasiado temprano y si la sexualidad es vivido fuera de las normas de Dios, la sexualidad destruye al hombre y a la mujer. ¿Me oíste? La sexualidad tiene el potencial de destruir al ser humano. Lo que Dios ha creado para crear vida y para fructificar y multiplicar, eso mismo, mal usado, puede destruir. ¿Dónde debe ocurrir la reproducción? Debe ocurrir en un ámbito protegido. El Señor Jesucristo también se refiere a esto en Génesis 2:24, por favor. Establece Dios para formar un nuevo hogar, para formar un nuevo pacto matrimonial y proteccional. Debe ocurrir esto, debe ocurrir lo que llamamos hoy día, lo que es el casamiento, lo que es el pacto matrimonial, lo que es el matrimonio de protección, dando tanto él y ella, y luego los hijos son protegidos por Dios. Por eso lo he llamado el mandamiento donde Dios protege y bendice la sexualidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando dice aquí será una sola carne, pues da en funcionamiento lo que acabamos de leer en el capítulo 1, un sexo visible y notable, macho, y un sexo hacia adentro que es atravesado. Entonces, unión en la carne, se unirá a su mujer y serán una sola carne, es porque ahí ocurre lo que llamamos el coito. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesucristo, para mencionarles eso también, aquí ya utiliza otros términos.
Aquí ya no utiliza la palabra de Dios macho y hembra, sacar y nekap. Aquí utiliza palabras mucho más bonitas ya, más elegantes ya, más palabras ya hermosas para embellecer ese pacto matrimonial donde ocurre este acto sexual hermoso y que dentro del matrimonio lo honra a Dios. Aquí utiliza la palabra para hombre ish, en hebreo ish, hombre, varón, en hebreo ish, y para mujer y para mujer utiliza la palabra isha, varona. Ni siquiera mujer, varón y mujer, hombre y mujer, sino utiliza dos palabras muy elegantes, ish u isha, hombre y mujer, varón y varona. En Marcos capítulo 10, por favor, justamente el Señor nos muestra esto, que eso es necesario para nosotros como pueblo de Dios retroceder a tal punto lo que acabamos de hacer, de observar cómo Dios ha creado. Justamente esas palabras, Marcos 10:6, justamente esas palabras lo enseña el Señor Jesucristo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, lo que acabamos de leer. Macho y hembra los creó Dios, los hizo Dios. Verso 7. Y mira, junta el Señor Jesucristo dos pasajes, justamente lo que acabamos de leer, del Génesis 1, 27 y del Génesis 2, 24. Lo une el Señor Jesucristo en una gran enseñanza para el matrimonio. Primero, Dios los ha creado macho y hembra, y luego, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, el matrimonio. ¿Quieren vivir la sexualidad disfrutando, donde no destruye? Deben vivirlo de esa forma como Dios lo ha creado. Éxodo, verso 20, 14. Otra vez, un mandamiento, el séptimo mandamiento, muy claro, muy específico y que debemos aprender obviamente, pero ahí está, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Un mandamiento muy claro y muy específico es al hombre y a la mujer unidos en pacto matrimonial y un pacto proteccional para los dos y luego para sus hijos. Será muy importante que ninguno de los dos se salga fuera. Se busca aventuras fuera. El pacto matrimonial, tal como Dios lo ha creado, requiere y permite diciendo: tú me serás fiel a mí y yo te haré ser fiel a ti. Tú no mirarás a otro y yo no miraré a otra. Eso es el matrimonio. Y si no entendemos el matrimonio de esta manera, no hemos entendido nada de lo que Dios enseña, sino hemos abrazado cosas del mundo, cosas por lo cual el mundo será destruido y juzgado por Dios. No cometerás adulterio. Exactamente dice, no adulterarás, como el hecho en sí. Levítico 18, 1 al 5, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo: ¿cuál es la importancia de la sexualidad en un mundo depravado, en un mundo que justamente vive su sexualidad como desean? Mira, a veces pensamos que hoy el mundo no vive la sexualidad de una manera muy desordenada si observamos la palabra de Dios. Sin embargo, el mundo siempre se ha caracterizado así. Hoy día pensamos, ay, por fin los homosexuales pueden vivir libremente sus deseos y su forma de ser y pueden identificarse como tales.
Observa pues el imperio romano, observa el imperio griego. Ellos vivían libremente estas cuestiones. No estaban reprimidos. Es más, en esas culturas mundanas incluso era más bien requerido. En la cultura griega, si no tenías relaciones homosexuales, no eras un hombre. Es otra cosa, ¿no? O sea, hoy día todavía, según el mundo, ¿no? Están siendo reprimidos todavía. Si fuera por el mundo griego, todo el hombre debía tener relaciones homosexuales. Entonces, no es así como que hoy el mundo, no, era todavía más entregados a ese pecado que la palabra de Dios lo llama así. Entonces, sin embargo, el pueblo de Dios, ¿cómo debe experimentar y vivir la sexualidad? Aquí dice claramente, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy el Dios de ustedes, yo os gobierno, yo reino y mando y señorío sobre sus vidas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde van a llegar. O sea, ¿qué está demostrando Dios aquí? Que ya en este mundo antiguo, en Egipto, en Canaán, del segundo milenio antes de Cristo, de 2000 y más antes de Cristo, ya estaban viviendo toda una depravación, tal como Dios lo enseña. Pero exige al pueblo de Dios que serán un pueblo diferente. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Verso 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. 5. Sí. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Otra vez, esta fórmula pactal, esta fórmula: yo soy tu Dios y tú me debes, yo te he rescatado, yo te he salvado, tú eres mío, yo soy Jehová tu Dios. En mis estatutos andarás, los cuales, si tú lo haces, realmente lo vas a disfrutar la vida. ¿Y por qué estamos hablando de este capítulo? No vamos a leer todo el capítulo, solamente vamos a manera de observar lo que es Levítico. Pero aquí luego viene una larga lista de todos los pecados sexuales que el pueblo de Dios debe evitar. Ustedes pueden leerlo en sus casas, por favor. Pero antes vamos a observar esto más. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Qué serio, ¿no? O sea, realmente, a veces hasta el pueblo de Dios aquí se agarra. Creo que Dios es un poco serio aquí. O sea, por favor, o sea, será indefectiblemente muerto. Y, ¡wow! Lo que Dios nos está mostrando aquí, cuán en serio Dios lo toma este asunto. Y cuán en serio debemos tomar nosotros este asunto. Ya sabemos que el rey David, luego de su adulterio, no fue ejecutado. Eso nos tiene que llamar un poco la atención. Ni la mujer en Juan 8, Juan capítulo 8, ¿se acuerdan de esta mujer encontrada en adulterio? La presenta ante Jesús para tentarle, ¿no? Entonces dice: la ley nos manda que debe ser muerte, que sé yo. Como dije el otro día,
Esta mujer encontrada en adulterio en ningún momento estaba en peligro de su vida. En ningún momento. No porque Jesús la iba a proteger con sus rayos láser y qué sé yo, ¿no? Sino porque ellos no ejecutaban la pena de muerte. Y observamos que en el pueblo de Israel no se ejecutaba muchas veces la pena de muerte. Es decir, esos pecados muchas veces no fueron ejecutados así para matarlos, sino que Dios está demostrando aquí cuán serio deben tomar ese tema. Cuando Dios dice muchas veces, lo pueden observar ustedes, cuando Dios dice morirá por esto, está diciendo, eso es lo que yo aborrezco, que no quiero que hagas. Es en el sentido como que con este pecado te estás alejándote de mí. Si tú lo cometes, te estás alejándote de mí, como otra vez Adán y Eva en el jardín. No es que ahí se han cometido un pecado sexual, eso la religión se ha inventado, la manzana. ¿Se acuerdan que una canción canta la maldita manzana? ¿Han escuchado? ¿No? Y que de repente comieron la manzana. Bueno, no voy a hablar de ese tema más, pero no fue un pecado sexual por si acaso, ¿no? Como una religión lo quiere enseñar. Pero el tema es aquí, que lo que está claro es el fuerte rechazo que lo que expresa aquí Dios por su dicho, será muerto. Mateo capítulo 5, por favor, necesitamos observar, bueno, ¿cómo lo toma Jesús? Mateo 5, versos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, como hemos dicho muchas veces, necesitamos observar la ley de Dios, debemos observar bajo el lente del Evangelio de Cristo, o sea, a través del lente del Evangelio de Cristo. No debemos nosotros leer la ley de Moisés según el Talmud y según el judaísmo, que Jesús ya en su época había rechazado esas interpretaciones. Debemos nosotros aprender de cómo Jesús realmente los ha enseñado estos mandamientos. Y aquí lo dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo, el famoso pero yo, ¿no? Muchas veces lo dice Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no es que Jesús lo lleva un paso más allá y más drástico. No, Jesús nos está enseñando tal como Dios había dado esta ley. A veces pensamos, no, Jesús lo renta. No, Jesús nos está dando el sentido real. Que desde el corazón, cuando Dios decía no cometerás adulterio, para Dios como que se supone que no estés ahí de mirón y qué sé yo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Pero Jesús va más allá todavía. Vayamos ahora al verso 32. Y bueno, luego de esto, lo que acabamos de leer, Jesús nuevamente da unas instrucciones. ¿Se recuerdan de sacar el ojo? Justamente con el pecado sexual lo dice Jesús. ¿Se recuerdan con cortar la mano derecha? Justamente por el pecado. O sea, ¿qué está indicando Jesús? No que te vayas ahí mutilándote, sino que vayas luchando en tu vida, agarrado de la mano del Señor Jesucristo todos los días en contra de estas maldades, lo que Dios condena con muerte. Esa es la idea. Y debemos entender también lo que dice Jesús aquí, porque es el mismo tema todavía, no cometerás adulterio. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y ahí dice algo muy interesante, a no ser por causa de... Ahora ya no dice por causa de adulterio, es muy interesante. Y debemos entender por qué Jesús aquí no dice por causa de adulterio. ¿Por qué Jesús dice aquí por causa de porneia? Por causa de fornicación. Y esto haría
Es decir, si alguien en el matrimonio cometiera porneia, cometiera fornicación, cometiera cualquier pecado sexual, eso ya hace que ella adultere, o sea, eso ya rompe el pacto matrimonial entre ellos. Y el que se casa con la repudiada también rompe el pacto matrimonial. Entonces, aquí el Señor Jesucristo pone realmente como cabeza de pecados la fornicación, la porneia, que es la desviación del acto sexual tal como Dios lo ha creado, y la persona se desvía de esto. Y ahí dice el Señor Jesucristo: saca tu ojo si te es ocasión de caer, o sácalo, arráncalo, córtalo la mano. Como ya muchas veces ya lo he explicado, obviamente no está diciendo Jesús que debemos mutilarnos, sino cuán fuerte y determinante debe ser nuestra lucha en contra de todo fornicación, de todo pecado sexual, de toda desviación en el ámbito sexual. Donde debemos nosotros realmente sacar el ojo y debemos sacar y cortar la mano derecha, en el sentido del corazón. La pornografía. ¿Qué es pornografía? Ahí incluso suena la palabra porneia, la fornicación a través de lo graficado, a través de imágenes. La pornografía, debemos arrancar, debemos luchar, debemos sacar. El desorden mental está y pensando en cosas que no honran a Dios. Permitir fantasías impuras, debemos cortar y luchar en el nombre de Jesús. Cada vez que nos venga una idea, un pensamiento, una fantasía, debemos arrancarlo y sacarlo en el nombre de Jesús. No debemos nosotros andar, si estamos casados, con mayor razón. Los solteros deben cuidarse también, pero con mayor razón todavía cuando estamos casados no podemos andar ahí con personas con sexo opuesto, andando ahí, no sé, yendo a tomar un cafecito, haciendo lo uno, lo otro. Y el cine tal vez. Yo sé que el mundo es así, pero el pueblo de Dios tiene otras normas que evita y saca el ojo, prefiere sacar el ojo, prefiere sacar la mano antes de cometer un pecado sexual. Otra vez, son ilustraciones por parte del Señor Jesucristo. Es donde debes trabajar, es en tu corazón. Porque Jesús ya lo dijo, ¿de dónde vienen los adulterios y la fornicación y los asesinatos y la maldicencia? ¿De dónde vienen? Del corazón. Entonces ahí debemos trabajar y sacar y arrancar. Mantener relaciones estrechas con el otro sexo. Hombre, casado, esposo, tu mejor amiga, ojalá está sentado a tu lado ahorita. Ella es tu mejor amiga. No puedes ahí tener, yo tengo muchas amigas. ¿Sabes lo que diría Proverbios? No seas sonso. Como un bruto, como un burro, estás yendo a caer en el abismo del infierno. Leen Proverbios capítulo 7. No me estoy inventando términos, no, así habla. Mi mejor amigo es que él me entiende mejor que mi esposo. ¿Qué? Con él siempre ahí me voy a desahogar, él me toma en sus brazos. ¿Qué? ¿Eres tonta? Cuando de repente los casados no están muy juntos, cuando viven muy separados, a veces se entiende, la palabra de Dios contempla eso también. Hay momentos donde uno es separado en el espacio, ¿no es cierto?, del uno y del otro. Pero eso la palabra también dice, eso no debe ocurrir por mucho tiempo. Porque viene Satanás y los va a poner en problemas. Relaciones matrimoniales no restaurado, donde debemos restaurar. Falta de oración y de vivir para Dios. Falta del temor de Dios. Todo eso debemos nosotros arrancar de nuestros corazones. Bien,
No vamos a leer todo el capítulo, pero muéstranos por lo menos Levítico 18:5. Pero ahí ustedes, lo que acabamos de leer en el libro de Levítico, podemos observar varias cosas. Dice, guardaréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios, ustedes deben guardar mis mandamientos. Ahora voy a ser muy explícito porque la palabra así lo enseña. En Levítico 18 no vamos a leerlo, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. ¿Qué prohíbe Dios? ¿Qué relaciones sexuales y sexualidad prohíbe Dios? Sexo con parientes. Sexo con los padres. A veces nos preguntan, pero ¿quién se inventa? ¿No? La palabra de Dios por algo lo enseña. Porque los egipcios así lo vivían. Porque los cananitas así lo vivían. Y los pueblos antiguos lo viven. Y hoy día el mundo así lo vive. Hay una película, ¿cómo se llama? Hay un programa ahí donde hay unos casos, ¿no? Hay unos casos, ¿no? Abiertos, creo que se llama, ¿no? Entonces, casos cerrados se llama, ¿no? Entonces ahí, bueno, es ficción, un montón de cosas, pero muestra un poquito cómo vive la gente. Claro, esta señora un poquito como el mundo, ¿no? Lo justifica todas las cosas y más bien lo aprueba, pero debemos aprender, mira, ahí uno puede ver muchas cosas, ¿no? Si no conoce el mundo, bueno, por lo menos verlo ahí, cómo es el mundo y qué cosas vive. Un poco exagerado, pero la realidad es esto. ¿Qué más prohíbe la palabra de Dios? Sexo entre hermanos. Lo prohíbe. Sexo con hijos o con nietos. Lo prohíbe. Sexo con la tía o tío. Sexo con la madre y la hija. Sexo con la esposa mientras menstrua. Ahora, Levítico 18 menciona dos pecados en particular. El uno lo llama abominación, o sea, aún más fuerte todavía es la desviación sexual. Y lo otro lo llama perversión. O sea, todo eso lo que nosotros llamaríamos ya abominación y perversión. Pero Dios muestra claramente eso. Pero hay algo todavía que va más allá y es abominación delante de Dios y es perversión ante Dios. ¿Qué es la abominación en la sexualidad? Sexo entre el mismo sexo. Lo que llamamos nosotros homosexual. Homo de igual, de sexo. Bueno, el acto sexual, la relación física, sexo con el mismo sexo, eso lo llama la palabra de Dios abominación. En hebreo utiliza un término servicio al diablo. ¿Serio? Perversión, ¿qué es perversión? Sexo con animales. Ay, pastor, nunca he escuchado eso. A mí me da vergüenza hablar esas cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla así hoy. Eso es lo que pasa. Por eso el mundo es desviado. Por eso el mundo va a ser juzgado. Por eso viene la ira de Dios sobre el mundo entero, dice Romanos capítulo 2. Es perversión, dice Dios. ¿Por qué? Porque no es lo natural y es antinatural. Eso se llama perversión. Bueno, ya hemos leído todo eso, pero necesitamos leer eso más y ahí vamos a finalizar en esta mañana. Vayamos a 1 Corintios capítulo. Claro, porque algunos, pero es el Antiguo Testamento, algunos tienen esa especialidad todavía, ¿no? No, pero nosotros necesitamos observar esto, lo que enseña la palabra de Dios, como el carácter de Dios y cómo Dios lo ha creado la sexualidad. Y necesitamos observar a través del Evangelio de Cristo. Y hemos observado, Jesús también rechaza la pornea y la fornicación, porque la pornea y la fornicación causa la destrucción del matrimonio. No solo el adulterio, sino cualquier pecado sexual causa la destrucción de la pareja. Vayamos 1 Corintios 6, 9 al 11 y ahí vamos finalizando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y mira lo que dice Pablo, no erréis.
No se equivoquen, el mundo tiene otras normas, el mundo enseña otras cosas, el mundo reinterpreta, el mundo quiere enseñar a los creyentes en Dios cómo creen en Dios, el mundo quiere enseñar a los cristianos cómo seguir a Cristo. No, eso no vamos a permitir, no vamos a equivocarnos, no vamos a errar, no vamos a caer en ese error, porque Pablo dice, no erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué son los injustos delante de Dios? Ni los fornicarios. Aquí utiliza justamente la palabra porneia, pornos, la desviación sexual. Ni los idólatras, la idolatras, la idolatría sexual. Antiguamente tenían templos donde adoraban diferentes dioses y lo adoraban a través de actos sexuales. Esa es la idolatras, idolatría sexual. Eso es lo que aquí simplemente lo llama idólatras. Ni los adúlteros. En griego la palabra moichos. Está claro, si una pareja se busca su sexualidad fuera del matrimonio. Luego dice, ni los afeminados no entran al reino de Dios, los que lo practican, dice Pablo. ¿Qué palabra utiliza aquí? Es muy interesante, es muy importante llegar a ese punto, porque aquí ocurre la reinterpretación. La palabra es muy clara, la palabra dice malakos. Y malakos quiere decir un hombre suave, afeminado, un hombre con comportamiento propio de la mujer. Y luego dice, ni los que se echan con varones. Claro, no se refiere aquí a las mujeres, ni los está refiriéndose a los varones que se echan con varones. Aquí debe ocurrir la palabra ni los homosexuales. No, esa palabra no existía en esta época. En griego sí existía. Tal vez en español no. Pero en griego ya existía la palabra homosexual. ¿Cómo suena la palabra homosexual en griego? Arsenokoites. Arsenokoites. Coito entre hombres. No quiero ir más allá, ni hablar más allá de ya, ¿me entiendes? O sea, el coito, la relación sexual entre hombres, eso es la palabra coito en griego. Nos quieren vender como una verdad que la palabra homosexual en esa época no existía. Sí existía. ¿Cuál es? Arsenokoites. Es el coito. Esta es la introducción entre hombres. Verso 11. Mira lo que dice Pablo. Porque la iglesia de los Corintios, ¿dónde han salido? ¿No? Estamos del mundo, pues como todos nosotros. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. Eso eran algunos de ustedes, no todos tampoco, pero algunos eran esto. Y Pablo es muy claro, los injustos, los que viven estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahora, para que terminemos con la bendición de Dios. En 1 Corintios 6:20, la palabra de Dios enseña que el acto sexual en el matrimonio es para la honra de Dios. ¿Quieres honrar y adorar y servir de verdad a Dios? Debemos ubicar la relación sexual dentro del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versos 3 y 4. Nos enseña que el acto sexual entre marido y mujer es un servicio, es un apoyo y es un hacer feliz el uno a la otra y la otra
con el uno. Donde el hombre busca la felicidad de la mujer y donde la mujer busca la felicidad de su marido. Eso es el acto sexual que honra a Dios y Pablo lo describe como un servicio del uno al otro, un amor el uno al otro. En Eclesiastés capítulo 9, verso 9, donde nos enseña la palabra que el acto sexual en el matrimonio es para disfrutar. Es una bendición. No es como la religión lo haya enseñado, que tiene un toque impuro, tiene un toque sucio. No es nada sucio. Es el disfrutar el marido de su esposa. Y es disfrutar la esposa de su esposo. Así Dios lo ha creado. Proverbios capítulo 5, verso 15 al 19. Es la satisfacción y el deleite del amor de la esposa. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida. No, ese es Eclesiastés, Proverbios tienes que leer. 5:15. Proverbios 5:15. Bebe el agua. Ahora, no se van a confundir. Aquí hay mucha metáfora, ilustración, pero así lo describe la sexualidad en el matrimonio. Es como beber del agua de tu misma cisterna, donde el marido bebe del agua de su misma cisterna, de su propia esposa, se recrea y disfruta el acto sexual con su esposa. Y los raudales de su propio pozo, 16. Tal vez nunca lo has leído así, esos versículos, ¿no? Pero está describiendo el acto sexual entre marido y mujer. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles? O sea, ¿vas a entregar tu acto sexual a cualquiera? ¿Y tus corrientes, las aguas por las plazas a cualquiera ahí prostituyéndote? Sean para ti solo. La esposa puede decir claramente, tú, esposo, eres solo para mí. A mí me perteneces, cuidadito. Tú eres mío. El apóstol Pablo decía ahí también, ¿no? El cuerpo del marido le pertenece a la mujer. Y el cuerpo de la esposa le pertenece al marido. No os perteneces a sí mismos, sino tú perteneces a quien tú te has casado y te pertenece a ti. O sea, es como una propiedad realmente, ¿no? Sean para ti solo y no para los extraños. Último, 18. Sean bendito tu manantial y el alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate, qué bendición que uno se casa joven y llega hasta viejito, así. Qué hermosos, qué hermosos. Y bueno, Génesis 1:28, ¿cuál más es el propósito y bendición de Dios para el acto sexual en el matrimonio? Obviamente, para multiplicar, para procrear, para levantar descendencia, para tener hijos, ¿no? Eso es el sentido de Dios, es la ética bíblica divina. Eso es lo que la palabra de Dios dice cuando dice no cometerás adulterio. Dios protege y bendice la sexualidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.